Muy buenos días tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y bien, pues el día de hoy vamos a tener un tema nuevo, que digo nuevo para efectos de nuestras disposiciones fiscales, como es el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, el tema que nos ocupa ha sido una práctica constante que ha tenido las autoridades sin tener facultades, pues ahora sí por el constituyente. Vamos. Ok, ¿a qué me refiero? Nos referimos al artículo 42B del Código Fiscal de la Federación y que se denomina más o menos, podemos denominarle la determinación de simulación de los actos jurídicos. Bien, para poder interpretar este artículo, lo voy a ir desglosando parcialmente, ¿no? por capítulos, por párrafos, para su mejor comprensión. Este en especial es un artículo que ya hacía falta, porque en el momento en que las empresas se veían vulnerados de sus derechos fundamentales, pues acudíamos al juicio de nulidad. Y me voy a explicar ahorita. Mira, dice, las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, o sea, entonces es una facultad que tiene la autoridad, facultad de comprobación, y que se refiere al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ok. Dice, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinarán la simulación de actos jurídicos. Ok, entonces estamos hablando de este artículo 42. En su primer párrafo nos va a señalar pues quiénes son o a quiénes van dirigidos. Y te dice, las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, vean, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes en cualquier caso o figura jurídica, dice, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinarán las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales estarán facultadas para, y ya te dice cuáles son todas estas facultades de comprobación. En realidad, o en total, son 8 facultades de comprobación, ¿vale? Ok, entonces este 42 me va a decir, como consecuencia de la revisión, dice, la autoridad, dice, determinará la simulación de actos simulados. O sea, quiere decir que la autoridad en el ejercicio de facultad de comprobación, no facultad, no ay, se me olvidó su actividad de gestión, su facultad de gestión, o tampoco se refiere a la carta de invitación, no, tiene que iniciar facultades de comprobación. Dice, exclusivamente para efectos fiscales. O sea, no quiere decir que cuando hay una simulación puede tener efectos mercantiles, civiles, laborales, etcétera. ¿Vale? Dice, para efectos fiscales. La referida determinación, dice, deberá ser debidamente fundada y motivada. Claro, de conformidad con el artículo 16 constitucional, en donde dice que nadie puede ser molestada en sus bienes, en su persona, en su patrimonio, ¿vale? Salvo mandamiento por escrito que esté fundado y motivado por autoridad competente.
Y la disposición del Código Fiscal de la Federación me establece en su artículo 38 qué requisitos debe de tener ese mandamiento por escrito. Y sobre todo es la fundamentación y motivación. Vale. Para ello ha habido muchos precedentes judiciales a lo que se debe de entender lo que es fundamentación y motivación. ¿Vale? Entonces, la fundamentación me tiene que decir con exactitud el precepto legal que esté considerando dentro de las disposiciones y que el contribuyente se subsume en la hipótesis de ley, ¿vale? Que el hecho generador, ¿vale?, se ubique en el acto jurídico, ¿vale? Bueno, el 38, por su parte, me va a decir más o menos a qué se está refiriendo. Miren, los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: constar por escrito o, dice, por sello digital, ¿vale? Unos dicen, no, es que el artículo 16 constitucional dice por escrito. Vamos, creo que ya la Corte se ha pronunciado que no es necesario que sea por escrito. La interpretación de la Constitución no se da sin forma literal. Es una constitución política y no puede ser interpretada como un precepto jurídico, una disposición fiscal, ¿vale? Bueno, señalar la autoridad que lo emite, señalar lugar y fecha de emisión, estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Ostentar la firma del funcionario, nombre del destinatario y bueno, más o menos, ¿vale? Entonces, en este acto jurídico que nosotros estuviéramos haciendo, dice, la autoridad, dice, determinará la simulación del acto jurídico, ¿vale? Efectivamente, para efectos fiscales, y a la referida determinación deberá ser fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el propio acto de determinación de la simulación fiscal del contribuyente, a que se refiere el artículo 50 de este código, siempre que se trata de operaciones entre partes relacionadas. Ok, entonces ya aquí me está haciendo otra delimitación. Primero me está diciendo que es como consecuencia de las facultades de comprobación, ya que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, y aquí me va a decir el plazo en el cual debe de liquidarse, ¿vale? Ok, no liquidarse la empresa, sino hacer líquida la determinación. Ok, ahora, esto dice que es exclusivamente entre operaciones entre partes relacionadas. O sea, cuando una empresa participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, quiere decir que una empresa con el mínimo de tenencia accionaria que tenga, se considera que es una parte relacionada. Si también combinan el mismo administrador único, representante legal, también es una parte relacionada. Si tiene control, también es una parte relacionada. Ok, entonces, cuando una empresa realiza una operación con una parte relacionada, como hay un nexo entre ellas, una vinculación de mando, imagínate la matriz que tiene operaciones con su subsidiaria aquí en nuestro país y que la subsidiaria le dice, oye, mándame X facturas por el pago de regalías. A lo mejor, mira, ni le estás otorgando o cediendo un intangible.
marca, logo, nombre comercial, algún derecho de autor, know-how, servicios administrativos, lo que tú quieras. Las empresas que realizan operaciones entre partes relacionadas, por el simple hecho de tener esa condición, tienen esa facilidad de poder manipular las operaciones y inclusive algunas operaciones no son reales. La guía de la OCDE, emitida por el Comité de Asuntos Fiscales, señala que para efectos de precios de transferencia, lo primero que se debe de observar es que las operaciones son existentes, o sea, que sean reales. Una vez que tú revises que sean reales, bueno, pues ahora tienes que pasar un test. El primer test que tienes que pasar es el de lógica. Saber que la operación, lógicamente, se esté llevando a cabo. O sea, no me vayas a salir que estás pagando regalías cuando ni siquiera hay un derecho de autor, ¿vale? Ni registrado, ni realmente realizado, vamos, ocupado en tus bienes, en tus servicios, lo que tú llames. Entonces, primero una razón lógica. Oye, dime a qué te estás refiriendo. Y ahora dices que tengas que pagarle, pues no es correcto de entrada. Entonces, ¿para qué te sirve que demuestres que la operación es entre partes relacionadas y que está a valores de mercado por un estudio de precios de transferencia cuando no pasan el primer filtro? Oye, el hacedor de precios de transferencia debe de cerciorarse que la operación realizada no sea como consecuencia de una simulación. Mira, lo que hacía la autoridad es que decía, esta operación no es real y por lo tanto no es deducible, ¿vale? La operación. Entonces, te modifico la base imponible, ¿vale? Te calculo el impuesto sobre la renta, más actualización y recargos y la multa. Oye, ¿y qué sucede con todas las operaciones que seguramente sí se llevaron a cabo? Bueno, en el estudio de precios de transferencia, el hacedor de precios debe determinar, primero, la existencia de esas operaciones, que tenga activos, funciones y riesgos, que tenga los elementos de la comparabilidad, términos contractuales, las circunstancias económicas, las características de la operación, ¿vale? Las circunstancias, ya dije, las circunstancias económicas, ¿vale? Las estrategias de negocios. Ok. Debe de documentar en el estudio de precios de transferencia. Pero antes de esto, te estoy comentando, debe de pasar el test, ¿no? De que realmente fueron realizadas. Y otra cosa, ¿no? Que el precio que se dan o el monto de la contraprestación está a valor de mercado. Vale, entonces, vamos a revisar que sí fue real. Segundo, está a valor de mercado. Sale, ok, ya pasó estos filtros, ya está, ok. Oye, ahora me refiero a una operación que tiene el estudio de precios de transferencia, fue documentada, pero en el momento que la autoridad revisa el estudio de precios de transferencia, ahí es donde objeta y dice, oye, esta operación no es real, o inclusive esta operación no está a valor de mercado. Oye, pero tengo mi estudio, pero el estudio para mí no cumple
con lo que dice las guías de la OCDE y con lo que dice el artículo 76, fracción novena de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y entonces ahí es donde empieza la objeción. Entonces, este artículo 42B viene a complementar exclusivamente las revisiones que han hecho en materia de precios de transferencia. Y mira, te doy un comercial. Yo soy perito en materia de precios de transferencia y estoy registrado ante el Poder Judicial, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿vale? Y soy como tercero en discordia y veo todas estas desavenencias que se tienen, ¿vale? Esto es lo que la autoridad observa. Nada más que en el momento que los contribuyentes se defienden ante el tribunal o van a la Suprema Corte de Justicia, ellos aducen, oye, ¿en dónde está la facultad que tenga la autoridad para poder determinar una simulación de actos? Dicen, oye, es que en el 42 es una facultad muy extensa y puede abarcar todo, vamos. O sea, eso se presta a arbitrariedad. Se viola el principio de reserva de ley. La ley suprema en su artículo 31, fracción cuarta, en donde te dice son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público, así de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México, dice en la forma en que dispongan las leyes de manera proporcional y equitativa, o sea, como dispongan. Bueno, oye, el estar hablando de las contribuciones, están hablando exactamente del objeto, sujeto, base, tasa y tarifa. Entonces, en el sujeto vamos a establecer quién es el verdadero sujeto. Ahora, dice el artículo 6º, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes. Sin embargo, les serán aplicables las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad. Ok. En estos preceptos y en el artículo 16 que he visto del fundamento, ok, nos estamos refiriendo a los preceptos normativos o preceptos constitucionales. Entonces, claro, que debe estar fundado y motivado, pero todo tiene que emanar de nuestra Constitución. Ok, entonces aquí me tiene que decir, oye, tu autoridad deberá haber estado facultado para la simulación de actos. ¿Y qué crees? Que en el proceso del juicio de nulidad, los contribuyentes aducían que la autoridad no estaba facultada para determinación de actos simulados. Ahorita regresamos, vamos a un corte comercial y nos vemos con este tema que es muy interesante sobre la simulación de actos como consecuencia de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. En un momento regresamos. Muchas gracias. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia. Descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx.
¿Sabías que según la ley de ISR considera partes relacionadas a dos o más personas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra? O cuando una persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas? IMEFI te invita a su curso Partes relacionadas y precios de transferencia. En este curso aprenderás a identificar las operaciones con partes relacionadas y a cumplir con las disposiciones fiscales que les aplican. No esperes más, aparta tu lugar y vuélvete un experto en el tema. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. IMEFI te invita a formar parte de su taller práctico Papeles de trabajo CUCA y CUFIN. Algunos puntos que trataremos son aspectos relevantes del ISR por dividendos, cálculo de la CUFIN en la ley ISR abrogada, el saldo de la CUFIN en la transición, justificación de las variables que han acompañado la determinación del UFIN, determinación de resultado al abandonar el régimen simplificado de la ley ISR abrogada, entre otros temas. Al inscribirte a nuestro taller contarás con material electrónico, aclaración de dudas al instante por nuestro expositor y constancia digital. ¿Qué estás esperando? No te quedes fuera. Capacítate con nuestros mejores especialistas solo en IMEFI. Para mayor información comunícate al 55 81 54 74 37 o escríbenos un correo a cursos@imefi.com.mx. Bien, pues regresamos con ustedes en este subprograma Entre Leyes. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, socio fundador del despacho Transfer Pricing, y hago mi comercial que me postulo como presidente para el siguiente bienio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y espero contar con tu voto. Bueno, regreso. Estamos sobre la simulación de actos y nos dicen cómo se va a hacer la simulación. Entonces dicen, oye, solamente son para efectos fiscales y se realiza entre partes relacionadas. Y me dice, ¿quiénes son partes relacionadas? En este artículo 42B. Y yo te explicaba al principio, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque cuando los contribuyentes iban a lo contencioso, aducían que la autoridad no tenía facultades para simular actos. Bueno, nace este artículo en el 2022 y exclusivamente va dirigido a estas operaciones que se hacen entre partes relacionadas y que dice que son inexistentes. Y te voy a poner un caso, no en especial, sino algo genérico, el de asistencia técnica. La asistencia técnica de conformidad con el 15B es una prestación de servicios y que tiene una característica especial que no opera la perpetuidad, que se debe de realizar de manera directa y no a través de terceros. Bueno, cuando la autoridad revisa a la empresa, pide el estudio de precios de transferencia y ve que hay la asistencia técnica, lo primero que revisa, a ver, ¿cuánto pagaste en este ejercicio? En relación a los gastos, ¿cuánto representa? Oye, ¿a quién le pagaste? ¿A tu parte relacionada? Sí, oye, veo ejercicios anteriores. Vienes pagando la asistencia técnica. Oye, la asistencia técnica tiene como característica que tanto el prestador como el prestatario intervienen en la aplicación del servicio y que por lo tanto se garantiza el resultado. Entonces quiere decir que ya te enseñaron a operar quizás la máquina. No ha cambiado la operación, no ha cambiado el producto, no ha nacido un nuevo producto y dices que te siguen pagando, ¿vale?, la asistencia técnica al extranjero. ¿Y de cuánto? Millones de pesos, millones de dólares o de euros. De conformidad con el título quinto,
La asistencia técnica tiene una retención del 35%. Ok. No, discúlpeme, es 25%. 25%. Pero de conformidad con los tratados internacionales, pudieras estar grabada o exenta de conformidad con el artículo 7 de beneficios empresariales. Todo depende del tratado con el que estamos utilizando. O sea, puede ser un tratado en el que se haya hecho con el modelo OCDE o el modelo ONU o el modelo exclusivo de Estados Unidos. Vale, entonces no quiero entrar a detalle, pero en algunas circunstancias, por algún caso, los contribuyentes utilizan esta figura jurídica, ¿vale? Pagan asistencia técnica al extranjero y no hay retención. Entonces llevan todo el dinero al extranjero. Revisan, ven que tiene estudio, presentan la declaración informativa, los FDIs de conformidad con el 76 versión tercera de la Ley de Impuesto sobre la Renta, cumplen con todas las formalidades, pero no cumplen con el principal requisito de la realidad económica, de lo que es sustancia económica, lo que te dice el postulado de la norma de información financiera A1. Y eso es lo primero que te va a cuestionar el SAT. Oye, esta operación, aun cuando dices que cumple con precios de transferencia, yo digo que esta operación no es real. Entonces, ok, si tú me quieres decir que no es real, pues dice la resolución, oye, me tienes que decir o contener en esta resolución estos requisitos. Y te dice, en los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible grabado será el efectivamente realizado por las partes. Ok, asistencia técnica. Dice, la resolución en la que la autoridad determine la simulación del acto jurídico deberá incluir lo siguiente, la resolución. Y te van a decir, identificar el acto simulado, asistencia técnica. Voy a suponer, $4 millones. Y el realmente celebrado. A ver, yo no sé, yo celebré la asistencia técnica. Oye, pero lo que a ti te dieron, voy a suponer que lo que te dieron fue un know-how. O sea, te dijeron cómo hacer las cosas. No te dieron asistencia técnica. Entonces son dos cosas diferentes. El 15B te hace una distinción. ¿Qué es asistencia técnica y qué es regalías? Y dentro de las regalías está el know-how. Y el know-how, para efectos internacionales, la contraprestación tiene como base un porcentaje dependiendo de las ventas. O sea, del beneficio que tienen. Sin embargo, en la prestación de servicios va por hora. Y normalmente el honorario es más caro. Porque transmites un conocimiento hacia la parte. Y si te lo transmiten y te garantizas el resultado, pues ya no vas a necesitar a esa persona. Entonces la autoridad revisa. A ver, espérame. Servicios técnicos no es. Quizás puede ser regalías. Entonces, reviso que el tratado en regalías tiene una retención del 15%. Tú no lo hiciste. No cumple las formalidades. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 27, fracción 5
te dice que referente a los pagos al extranjero, deberás hacer la retención y entero. Aparte de cumplir lo estrictamente indispensable. Ok. No hiciste la retención y entero. Y por lo tanto es no deducible como asistencia técnica, como regalía. Yo te voy, se le llama a la recaracterización. En español es esto. Jurídicamente le llaman simulación de actos, la recaracterización. Y te dice identificar el acto simulado y el realmente celebrado, ¿vale? Tú hiciste una simulación fiscal, ¿sale? Estás pagando porque te enseñan a hacer las cosas y lo que realmente, supuestamente lo diste, o más bien lo que te diste a conocer fue una asistencia técnica, ¿vale? Debiendo ser un know-how. Tú me informaste incorrectamente. Entonces, yo identifico el acto simulado y luego el realmente celebrado, ¿vale? El realmente celebrado es la asistencia técnica y el acto simulado fue la regalía. Cuantificar el beneficio fiscal obtenido. Beneficio empresarial. No hay retención. Por regalía, sí puede haber una retención de entre el 10 y 15% de acuerdo al tratado que estemos analizando. Y luego se dice, señalar los elementos por los cuales se haya determinado la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes del acto simulado. Ok. La intención de las partes se ve a leguas. Lo que se están viendo la intención es de erosionar la base imponible, de ahorrarse la retención por beneficio empresarial y por el uso abusivo en los tratados internacionales de conformidad con el proyecto BEPS. Y entonces tiene como consecuencia que la autoridad va a fundamentar su resolución diciendo que estas son señalar los elementos que dieron pauta para la determinación de la simulación. Entonces, la autoridad lo va a tener que fundamentar en su resolución. Yo he visto de verdad muchísimas resoluciones en donde la autoridad recaracteriza. Y si no dice nada el contribuyente, el juez no dice nada, no le agrega nada. Tú, como defensor, abogado defensor, tendrías que poner, a ver, espérame tantito, ¿en qué parte de las disposiciones fiscales la autoridad puede simular actos? Porque luego después te vayan a acusar que ahora es una defraudación fiscal. ¿A qué se refiere el artículo 108? El que con uso de engaños y aprovechamientos se omita el pago de alguna contribución. Y en el 108 habla de simulación, pero claro, habla sobre simulación de los servicios o de los asimilados. Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa, nada más para que no quede nada más así al aire. Te lo voy a leer porque es algo que quedó nuevo en este artículo 108 a partir del 2022. Te dice no llevar a... Dice, delito de defraudación fiscal, dice, comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños y aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga
un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Y en el artículo, en la fracción J, dice simular una prestación de servicios profesionales independientes, a que se refiere la fracción cuarta, capítulo segundo, sección 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de sus trabajadores. Entonces, aquí habla sobre una simulación de actos. Ok, y en este sí hablan simulación, pero que se realicen entre partes relacionadas. Se pudiera dar, que a lo mejor el socio pudiera ser trabajador. No es un requisito para no ser trabajador que sea socio. Si hay un consejo de administración y ese socio funge como un director o gerente, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, usted es un trabajador. Ok, si hay una simulación y en lugar de ser trabajador lo registraste como asimilados, aguas, aquí hay una simulación. Y además hay se considera que son partes relacionadas. Entonces, ok, la simulación fue el asimilado a salario y debiendo ser trabajador. Y por lo tanto no es deducible y debiste haber pagado las cuotas obrero-patronales. Entonces todo esto debe de estar en autos, ¿no? Debe estar en la fundamentación y motivación y en la resolución que tenga la autoridad. Mira, todo esto lo tenía o están dentro de las resoluciones hasta hoy en día. Sin embargo, no estaban en la ley ni en el Código Fiscal de la Federación. Y esto era algo que se ganaba en los pleitos, en lo contencioso y en el amparo. Por el principio de reserva de ley. No puede haber nada, o sea, no puede haber tributo si no está considerado en el precepto normativo. Pero hoy, a partir de 2022, ahora sí, tenemos un precepto en donde la autoridad, cuando se realiza operaciones entre partes relacionadas, tiene ya la facultad de poder determinar la simulación. Y entonces, una vez que determine la simulación, entonces como consecuencia te va a poner que no sea deducible y aparte te determine el ISR, te determine el recargo, la actualización y la multa. Como lo viene haciendo en la actualidad, pero de manera arbitraria, porque carece de fundamentación. A partir de ahorita ya la autoridad tiene un elemento más para que el contribuyente tenga una certeza jurídica de que si hace actos simulados, la autoridad puede recaracterizar esa operación y cobrarte los accesorios correspondientes. Parte de lo que estamos hablando ahorita lo vamos a tocar en el curso de precios de transferencia y operaciones entre partes relacionadas. Otro de los requisitos que también debemos de demostrar es la razón de negocios. ¿Qué fue lo que te llevó a realizar la operación? ¿Tiene que ver con tu negocio? ¿Está dentro de tus estatutos? Porque si no cumplen con esa razón de negocios, la autoridad te va a desconocer la operación. Y te va a decir que no es estrictamente indispensable y sería no deducible. Pero este tema en especial lo vamos a ver en el siguiente programa y que esperemos que nos acompañen. Pues yo agradezco a todo el equipo de producción que ha sido posible llegar a sus hogares y a la directora Jessica Rueda, la directora de este programa, que nos hace favor de invitarnos para transmisión de este programa, que ya tenemos años
en el mercado y por internet. Muchísimas gracias, Dios los bendice y que estén muy bien. Hasta la próxima.